A las 03:45 de la madrugada, en una base aérea secreta enclavada en el desierto de Nevada, el piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con el indicativo Spectre, sintió un nudo en el estómago mientras ajustaba su visor de casco JHMCS. La orden que había esperado durante meses llegó con una claridad cortante. Autorización confirmada, despegue inmediato. El rugido ensordecedor de los motores gemelos Pratt & Whitney F-119PW100 del F-22 Raptor llenó la noche, y en cuestión de minutos, el caza furtivo más avanzado del mundo rasgó el cielo oscuro. Su misión era precisa pero arriesgada: neutralizar una base fortificada de los hutíes en las escarpadas montañas de Yemen, un bastión que había desafiado a la coalición durante años. Este no era un ataque cualquiera, era el debut operativo del F-22 Raptor en un escenario de combate real, enfrentándose a un enemigo que nadie había anticipado para este avión invisible. El F-22, con su diseño angular y revestimiento absorbente de radar, tenía una sección transversal equivalente a la de una canica, lo que lo convertía en un fantasma para los sistemas de defensa enemigos. Spectre, desde la cabina, monitoreaba los datos proyectados en su visor que le permitían rastrear objetivos más allá de su línea de visión. El radar AESA AN-APG-77, montado en el morro del avión, escaneaba el horizonte con una precisión quirúrgica, capaz de detectar y seguir múltiples objetivos a más de 240 kilómetros de distancia. Pero esta misión no se basaba solo en la tecnología del Raptor. La base Houthi, conocida como Al-Nasr, estaba enclavada en un valle remoto a 1800 metros de altitud, protegida por un sistema de defensa aérea integrado. Los informes de inteligencia detallaban lanzadores de misiles SA-6 de origen soviético, radares de búsqueda de largo alcance y un sistema de interferencia electrónica de origen desconocido, posiblemente iraní. Este equipo, aunque anticuado, era letal si se usaba con astucia. Al-Nasr no era una base común, excavada en la roca de las montañas yemeníes. Sus túneles albergaban depósitos de armas, centros de mando y plataformas de lanzamiento para drones kamikaze. Durante años, los hutíes habían convertido este complejo en el epicentro de su campaña de guerra asimétrica, coordinando ataques contra barcos en el Mar Rojo y bases saudíes en la frontera. Sus drones, cargados con explosivos improvisados, habían hundido 2 cargueros civiles, dañado una fragata de la coalición y sembrado el terror en la región. Al-Nasr era el cerebro detrás de estos ataques, y su destrucción se había convertido en una prioridad estratégica. Pero los hutíes no eran un enemigo fácil. Habían aprendido de sus enfrentamientos previos, dispersando sus defensas, camuflando radares y moviendo lanzadores de misiles cada pocas horas para evitar ser localizados. Spectre volaba a 15.000 metros de altitud, manteniendo una velocidad de Mach 1.5. El F-22 estaba configurado con una carga mixta para máxima versatilidad. 2 misiles aire-aire AIM-120D AMRAAM en las bahías laterales. 4 bombas guiadas por GPS GBU-39, Small Diameter Bomb en la bahía ventral, y un contenedor de designación láser Sniper ATP para ataques de precisión quirúrgica. A diferencia de los drones o misiles de crucero, el Raptor podía infiltrarse en el espacio aéreo enemigo sin ser detectado, golpear con una precisión devastadora y salir antes de que el enemigo tuviera tiempo de reaccionar. Pero el plan era complicado. Los hutíes habían fortificado Al-Nasr con múltiples capas de defensa, incluyendo cañones antiaéreos C-223-2 de 23 milímetros, capaces de disparar hasta 2.000 proyectiles por minuto. Aunque imprecisos contra un caza furtivo, un disparo afortunado podía ser catastrófico. A las 04:30, Spectre recibió una transmisión encriptada desde un AWACS E-3 Sentry que orbitaba a 300 kilómetros de distancia. Objetivo confirmado: radar de búsqueda activo en el sector Delta 3. Neutralizalo antes de proceder. Spectre ajustó el rumbo, descendiendo a 12.000 metros para mantenerse fuera del radar Houthi. A través de su visor, analizó los datos del enemigo. Un radar 1S91, parte del sistema SA-6, con un rango de detección de 75 kilómetros, pero el F-22 era un espectro para esta tecnología obsoleta. Spectre seleccionó una bomba GBU-39, programó las coordenadas del radar y la lanzó desde 60 kilómetros de distancia. La bomba, con sus alas desplegables, planeó silenciosa hacia el objetivo, guiada por GPS y navegación inercial. A las 04:37, la GBU-39 impactó el radar 1S91 con una explosión devastadora. La detonación destruyó la antena y los componentes electrónicos, dejando a los hutíes ciegos en ese sector. Los operadores en Al-Nasr apenas comenzaban a registrar la pérdida de señal cuando Spectre inició la segunda fase del ataque. Con el radar principal eliminado, el F-22 podía acercarse al complejo. Pero entonces un nuevo desafío apareció.
Un segundo radar, escondido en una ladera a 5 kilómetros del objetivo, comenzó a emitir señales intermitentes, una táctica útil para evitar ser detectados. Spectre sabía que si ese radar lo identificaba, los lanzadores SA-6 podrían disparar una salva de misiles que complicaría la misión, incluso para un avión furtivo. Sin perder un instante, Spectre utilizó el visor Sniper ATP para escanear el terreno. Las imágenes térmicas revelaron el radar camuflado bajo una red de vegetación artificial, apenas visible entre las rocas. Seleccionó otra GBU-39 y la lanzó. La bomba atravesó la red y detonó, enviando fragmentos de metal y roca por los aires. Con ambos radares eliminados, Al-Nasr estaba ahora vulnerable. Pero Spectre sabía que los hutíes no se rendían fácilmente. Los informes de inteligencia advertían sobre cañones Cu-23-2 y posiblemente Manpads, misiles portátiles que podían ser disparados manualmente por combatientes en el terreno. Aunque menos efectivos para un F-22, un impacto fortuito seguía siendo una amenaza real. A las 0450, Spectre posicionó el F-22 a 10 kilómetros del objetivo, descendiendo a 8000 metros para obtener una mejor línea de visión. A través del Sniper ATP, vislumbró la entrada principal del complejo. Un túnel reforzado con concreto, flanqueado por 2 torres de vigilancia. Los reflectores en las torres barrían el cielo, y los operadores de los cañones Cu-23-2 estaban en alerta, probablemente conscientes de la pérdida de los radares. Spectre seleccionó las 2 GBU-39 restantes y las programó para impactar simultáneamente en el túnel y una estructura adyacente identificada como el centro de mando. Las bombas fueron lanzadas a las 0453, planeando hacia sus objetivos con precisión quirúrgica. Mientras las bombas caían, Spectre maniobró el F-22 hacia el norte, preparándose para la exfiltración. Pero entonces una alarma resonó en la cabina. Un misil superficie-aire había sido disparado. Los hutíes, a pesar de la pérdida de sus radares principales, habían activado un lanzador móvil SA-6 oculto en un barranco cercano. El misil, guiado por un sistema óptico improvisado, ascendía rápidamente hacia la posición del F-22. Spectre reaccionó en fracciones de segundo, activando las contramedidas electrónicas del avión y lanzando bengalas de magnesio para desviar el misil. Al mismo tiempo, ejecutó una maniobra de alta G, girando el Raptor en un ángulo que habría destrozado cualquier otro caza. El misil pasó a 200 metros, explotando inofensivamente en el aire. A las 0455, las 2 GBU-39 impactaron sus objetivos. La primera detonó en la entrada del túnel, colapsando la estructura y sellando el acceso principal. La segunda golpeó el centro de mando, destruyendo los sistemas de comunicación y eliminando a los oficiales hutíes que coordinaban la defensa. Las explosiones resonaron en el valle, enviando columnas de humo y polvo al cielo. Pero la misión no había terminado. Los informes de inteligencia sugerían que los hutíes almacenaban drones kamikaze en un depósito secundario, ubicado a 500 metros del túnel principal. Sin bombas restantes, Spectre decidió usar el cañón Vulcan M61A2 de 20 milímetros del F-22, una maniobra arriesgada que lo obligaría a descender a baja altitud. A las 0500, Spectre descendió a 2000 metros volando a 900 kilómetros por hora. A través del Sniper ATP localizó el depósito, un edificio camuflado con paneles de madera y redes. Activó el cañón Vulcan, disparando una ráfaga de 100 proyectiles en menos de un segundo. Los proyectiles de punta de uranio empobrecido perforaron el techo, detonando los explosivos almacenados en su interior. Una bola de fuego iluminó el valle, y los restos de decenas de drones hutíes quedaron esparcidos por el terreno, pero el ataque atrajo la atención de los cañones Cu-23-2, que comenzaron a disparar ráfagas hacia la posición del F-22. Spectre ascendió rápidamente, usando la agilidad del avión para evadir el fuego antiaéreo. Con el depósito destruido, Spectre recibió la orden de realizar un reconocimiento final antes de regresar. Volando a 5000 metros, usó el Sniper ATP para evaluar el daño. Las imágenes mostraban un complejo en ruinas, el túnel principal colapsado, el centro de mando reducido a escombros y el depósito de drones envuelto en llamas. Los cañones antiaéreos seguían disparando al azar, pero sin radares. Los hutíes estaban ciegos. La base Al-Nasr, que había sido una espina en el costado de la coalición, estaba ahora fuera de combate. Pero Spectre sabía que el trabajo no estaba terminado. Los hutíes eran resilientes, y la inteligencia sugería que un convoy de suministros estaba en ruta hacia un punto de reabastecimiento a 15 kilómetros al este, posiblemente llevando componentes para nuevos drones. A las 0510, Spectre recibió una actualización del AWACS. Convoy detectado en el sector Bravo 3. Neutralizarlo si es posible. Sin bombas, Spectre decidió usar el cañón Vulcan nuevamente.
descendió a 1500 metros, acercándose al convoy a 800 km por hora. A través del sniper ATP, identificó 3 camiones cubiertos con lonas, escoltados por 2 vehículos armados con ametralladoras pesadas. Disparó 2 ráfagas cortas del Vulcan, destruyendo los camiones principales. Las explosiones secundarias confirmaron que transportaban explosivos. Los vehículos de escolta abrieron fuego, pero Spectre ya estaba ascendiendo, fuera de su alcance. El convoy, que podría haber reabastecido a los hutíes, era ahora un montón de chatarra humeante. A las 05:20, Spectre comenzó su regreso, volando a Mach 1800 para salir del espacio aéreo yemení antes del amanecer. En la cabina, la adrenalina seguía corriendo por sus venas. Había ejecutado la misión a la perfección, pero sabía que los hutíes no se rendirían. La destrucción de Al-Nasr era un golpe devastador, pero también un mensaje. La tecnología y la precisión de Occidente podían avanzar incluso hacia los objetivos más fortificados. Sin embargo, Spectre no podía evitar interrogarse cuánto tiempo pasaría antes de que los hutíes adaptaran sus tácticas, tal como lo habían hecho en el pasado. Mientras el F-22 cruzaba el Mar Rojo, un segundo ataque estaba en marcha desde el mar. Un destructor clase R. Lake Burke, el USS Gravely, posicionado a 200 kilómetros de la costa yemení, lanzó una salva de 6 misiles de crucero Tomahawk hacia un objetivo secundario, un depósito de misiles balísticos hutíes ubicado a 50 kilómetros de Al-Nasr. Los misiles, guiados por GPS y Tercom, volaron a baja altura, siguiendo el terreno para evitar ser detectados. Cada Tomahawk llevaba una ojiva de 450 kilogramos de explosivos de alta potencia, diseñada para penetrar búnkeres y detonar con precisión devastadora. A las 05:35 los misiles impactaron el depósito, desencadenando una serie de explosiones secundarias que iluminaron el horizonte. Los misiles balísticos que los hutíes planeaban usar contra ciudades saudíes fueron destruidos antes de que pudieran ser lanzados. El USS Gravely no actuaba solo. Un submarino clase Virginia, el USS Delaware, patrullaba sigilosamente a 100 kilómetros de la costa, monitoreando las comunicaciones hutíes con su sistema de sonar AN/BQQ-10. A las 05:45, el submarino detectó una lancha rápida hutí que intentaba escapar del área, probablemente llevando a un oficial de alto rango. El Delaware lanzó un torpedo Mark 48, que alcanzó la lancha a las 05:48, destruyéndola en segundos. La explosión envió una columna de agua al cielo, y los restos de la lancha desaparecieron bajo las olas. Con este ataque, la cadena de mando hutí en la región quedó aún más debilitada, dejando a sus fuerzas dispersas y sin dirección. Pero la operación era mucho más compleja. A las 06:00, un equipo de fuerzas especiales de la Marina de los Estados Unidos, conocido como SEAL Team 6, fue desplegado desde un helicóptero MH-60 Black Hawk a 20 kilómetros de Al-Nasr. Su misión era infiltrarse en una instalación secundaria de los hutíes, un centro de comunicaciones utilizado para coordinar los ataques con drones. Los SEAL, equipados con visores nocturnos y rifles M4A1 con supresores, avanzaron a través del terreno rocoso, evitando patrullas hutíes y trampas improvisadas. A las 06:15 llegaron al edificio camuflado en una ladera, neutralizaron a los guardias con disparos precisos y colocaron cargas de C4 en los generadores y antenas del centro. A las 06:25 las cargas detonaron, destruyendo el equipo de comunicaciones y cortando las líneas de mando hutíes con sus células operativas. Los SEAL se exfiltraron sin ser detectados, regresando al helicóptero en un punto de extracción a 5 kilómetros de distancia. A las 06:30, mientras Spectre continuaba su regreso, un cuarto elemento de la operación entró en acción. Un dron MQ-9 Reaper, operado desde una base en Djibouti, fue enviado para realizar un reconocimiento posterior al ataque. Volando a 7000 metros, el Reaper usó su sensor electro-óptico para capturar imágenes detalladas de Al-Nasr. Las imágenes mostraban un complejo devastado, el túnel principal colapsado, el centro de mando en ruinas, el depósito de drones reducido a cenizas y el convoy de suministros destruido. Pero el dron también detectó movimiento. Un pequeño grupo de combatientes hutíes, probablemente sobrevivientes, intentaba reorganizarse en una cueva cercana. El operador del Reaper, con autorización del mando, lanzó un misil Hellfire AGM-114, que impactó la entrada de la cueva a las 06:45, eliminando la amenaza. A las 07:00, un segundo F-22 Raptor, con el indicativo Phantom, despegó desde una base en Qatar para realizar una misión de apoyo. Su objetivo era neutralizar un puesto de observación hutí a 30 kilómetros de Al-Nasr,
que la inteligencia había identificado como un punto de vigilancia para detectar movimientos de la coalición Phantom voló a 14.000 metros, manteniendo una velocidad de Mach 1.6. Equipado con 2 bombas GBU-39, localizó el puesto de observación, un pequeño búnker camuflado en una cresta montañosa. A las 07:20 lanzó una bomba que destruyó el búnker, eliminando a los observadores hutíes y sus equipos de comunicación. Con esta acción, la coalición aseguró que los hutíes no pudieran rastrear los movimientos de sus fuerzas en la región. A las 07:30, un tercer elemento de la operación se activó. Un equipo de inteligencia de señales, operando desde un puesto de escucha en Arabia Saudí, interceptó comunicaciones residuales de los hutíes que indicaban un intento de evacuación de equipo crítico desde un almacén secundario a 40 kilómetros de Al-Nasr. Un par de cazas F-15E Strike Eagle, con el indicativo Hammer, fueron desplegados desde una base en la región. Cada F-15E estaba armado con bombas Hot Dam GBU-31 de 900 kilogramos. A las 07:45, los Strike Eagle localizaron el almacén, un complejo de contenedores camuflados en un cañón estrecho. Lanzaron 4 Hot Dam, que impactaron con precisión, destruyendo el almacén y desencadenando explosiones secundarias que confirmaron la presencia de materiales explosivos. Los hutíes que planeaban reubicar su equipo quedaron sin recursos adicionales. Si te está gustando este video, suscríbete para no perderte más historias. A las 08:00, el F-22 de Spectre aterrizó en la base de Nevada, con sus bahías de armas vacías y su fuselaje intacto. En tierra, los equipos de inteligencia analizaban las imágenes satelitales del Reaper y del Strike Eagle. La base Al-Nasr era ahora un cráter humeante, con sus túneles colapsados y sus defensas destruidas. Los drones kamikaze, que habían aterrorizado el Mar Rojo, estaban fuera de combate. Los misiles balísticos, que podrían haber alcanzado Riad, eran chatarra. El centro de comunicaciones, que conectaba a los hutíes con sus aliados, estaba destruido. El convoy de suministros que podría haber reabastecido sus operaciones era un montón de escombros. El puesto de observación que vigilaba los movimientos de la coalición había sido eliminado, y el almacén secundario que contenía equipo crítico estaba reducido a cenizas. Los líderes hutíes que habían planeado los ataques desde Al-Nasr estaban muertos o dispersos. El éxito de la misión no se debía solo al F-22 de Spectre. La operación fue una demostración de la integración de sistemas en la guerra moderna. El Raptor de Spectre eliminó las defensas aéreas y los objetivos clave con una precisión quirúrgica. Los Tomahawk del USS Gravely destruyeron la infraestructura secundaria, asegurando que los hutíes no pudieran rearmarse. El torpedo del USS Delaware eliminó a los líderes que intentaban escapar. Los SEAL neutralizaron la red de comunicaciones, cortando las líneas de mando. El Reaper aseguró que no quedaran amenazas activas. El segundo F-22, pilotado por Phantom, eliminó el puesto de observación, cegando aún más a los hutíes. Y los F-15E Strike Eagle destruyeron el almacén secundario, cortando cualquier posibilidad de recuperación inmediata. Cada plataforma había jugado su papel en una sinfonía de destrucción, ejecutada con una precisión que los hutíes nunca podrían igualar. Pero la victoria no era absoluta. Spectre, mientras salía de la cabina, sabía que la guerra en Yemen estaba lejos de terminar. Los hutíes, aunque debilitados, seguirían luchando desde las montañas, usando tácticas de guerrilla y armas improvisadas. La destrucción de Al-Nasr era un golpe significativo, pero no un knockout. La coalición tendría que seguir adaptándose, anticipándose a los movimientos del enemigo y desarrollando nuevas estrategias para mantener la ventaja. Los hutíes, respaldados por sus aliados, ya estarían planeando su próximo movimiento, tal vez adquiriendo nuevos sistemas de defensa o desarrollando tácticas para contrarrestar la superioridad tecnológica de la coalición. En las horas posteriores al ataque, las imágenes satelitales de Al-Nasr se filtraron a los medios. La base, que había sido un símbolo de la resistencia hutí, era ahora un montón de escombros. Los titulares destacaban un golpe quirúrgico y el debut del F-22 en combate. Pero para Spectre, Phantom, los pilotos de los Strike Eagle y los hombres y mujeres que habían planeado la misión, no se trataba de titulares, se trataba de neutralizar una amenaza, proteger a los aliados y enviar un mensaje al mundo. Nadie está fuera del alcance. El F-22, con su tecnología furtiva y su precisión letal, había demostrado por qué era el rey de los cielos, pero también había mostrado los límites de la tecnología frente a un enemigo adaptable e implacable. Si te gustó este video, suscríbete para más. Nos vemos en la próxima.